Aterrador, un monstruo con garras o una sensación que no puedes explicar. El terror psicológico no necesita vísceras ni sobresaltos, solo necesita sembrarte una duda. Y hoy vamos a hablar del miedo más silencioso y duradero que podemos experimentar en las historias. Primero que nada, tenemos que hablar de qué es el terror psicológico. Tenemos que entender que el terror psicológico es un subgénero del horror que se centra en la mente humana y en los miedos internos de los personajes. En lugar de depender principalmente de un monstruo, violencia explícita o sustos repentinos, el famoso jumpscare, busca generar inquietud, tensión y paranoia en el espectador o a veces en el mismo lector, dependiendo del medio en el que estamos hablando, a menudo difuminando la línea entre la realidad y la percepción distorsionada. Y es algo importante mencionar que vamos a hablar de las percepciones humanas, es decir, cómo nosotros, a modo de individuo, percibimos la realidad, qué es lo que vemos o creemos ver o comprendemos ver. Así que quédate en este video y veremos más sobre el terror psicológico. Considero relevante responder la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el terror y el suspenso? Aunque pueden parecer similares, a menudo se combinan, y la diferencia fundamental radica en cómo se genera este miedo. El terror busca provocar una sensación de miedo extremo, a menudo utilizando obviamente elementos sobrenaturales o cosas inexplicables para asustar directamente, mientras que el suspenso es mantener esa nota en un momento sostenida, como dice. Por otro lado, se basa en crear y mantener la tensión a través de la incertidumbre. Y esto pone un ejemplo a Alfred Hitchcock, que es, bueno, hay una bomba abajo de una mesa. El terror va a ser y la sorpresa va a ser en el momento que la bomba se detone, que explote. Pero el suspenso es saber que está allí y contar los minutos hasta que ésta se detone. Ahora bien, otro ejemplo que podríamos pensarlo en una cuestión de terror psicológico es el alien, el xenomorfo. En su primera aparición vemos en la película de Alien, pues ¿qué pasa? La primera parte de la película es, sabemos que hay una criatura, sabemos que está atacando, pero no sabemos ni cómo es, ni cuándo va a atacar, ni lo que hace con las víctimas. Entonces ahí entra una cuestión psicológica de imaginarte al monstruo. Claro, actualmente pues spoiler, ya todos sabemos cómo es un xenomorfo, pero en su momento es un golpe fuerte, es pensar, ¿y llora? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la ves completa? Y eso, amigos, es parte del terror psicológico. Por eso, a veces nos preguntamos qué hace tan efectivo una historia de terror psicológico. Y no se trata a veces tanto de la amenaza que se enfrenta, sino la sensación. Porque eso es importante. Una historia de terror psicológico está más enfocada a las sensaciones que tenemos por medio del personaje, por lo que vamos sintiendo, esas inseguridades, ese miedo a lo desconocido nos puede ayudar muchísimo a crear esa atmósfera de miedo. Pero bueno, ¿qué debemos de tener en cuenta cuando hablamos del terror psicológico? O sea, primero que nada tenemos que tener en cuenta que se basa en emociones humanas reales. Es el hecho de perder tal vez la razón, puede ser algo, caer en enfermedades que nos hagan dudar de nuestra propia realidad, o que el puro hecho de pensar que alguien nos sigue camino a nuestra casa, camino a nuestro trabajo, puede representar algo que para todos hemos podido decir, lo puedo sentir, puedo tener miedo, pero realmente no te ha pasado nada, solamente es el temor de lo que te puede llegar a pasar o de lo que crees que está pasando en ese momento. Por eso es importante la creación de la atmósfera y de la tensión mediante la sugestión y la ambigüedad. El terror no se apoya tanto en los monstruos visibles ni en la violencia gráfica, como lo hemos dicho, sino en su lugar se busca más que nada la sugestión y utilizar ese efecto. La atmósfera inquietante y los temores internos de los personajes son importantes. Uno de estos elementos importantes que hemos podido observar en algunas obras es la neblina o la oscuridad como tal, donde pues nos oculta los detalles y asimismo narrativamente vemos una confusión en el personaje. Es importante mencionar que este género utiliza la atmósfera para dejar la mente del espectador y del lector dentro de sus propios horrores. ¿A qué me refiero con esto? Como lo decíamos al inicio del video, es buscar a veces las cosas cotidianas que se vuelvan situaciones paranormales,
el hecho de que algo normal resulte que ya no estaba tan normal, que ha pasado algo distinto. Un ejemplo de esto que me gusta mucho pensar es el puro hecho de las instrucciones o el allanamiento de morada. Es decir, tú estás felizmente en tu casa hasta que te das cuenta que alguien entró, que alguien está allí contigo y no sabes quién es. Eso es terror psicológico, donde lo normal se vuelve perturbador y a veces hasta surrealista. La ambigüedad de los orígenes de todo lo que está ocurriendo también nos ayuda muchísimo a dejar la mente abierta para que, en este caso, el espectador empiece a introducir sus propios miedos o expectativas de lo que va a ocurrir en la historia. Para efecto de que una historia de terror sea realmente efectiva, es importante desarrollar con profundidad a los personajes. Y también, más que nada, buscar que el personaje empatice con el espectador. Y ese es un punto importante, porque al final de cuentas, si queremos que se sienta el terror psicológico, se requiere la empatía para que podamos percibir o sentir lo que el personaje le está pasando. Es decir, a un personaje malo siempre se le desea y se justifica que le vaya mal. Sin embargo, un personaje empático y bueno, pues no queremos que le pase nada malo y a veces podemos llegar a sentir las mismas emociones que está experimentando. Por eso es importante que se desarrollen los personajes de manera correcta y que de esta manera puedan ser empáticos. Podamos decir, tal vez yo puedo empatizar con él porque pues lo veo preocupado por el trabajo, porque tiene que trabajar solo en un lugar recógnito, porque muchas cosas que yo puedo ver en el personaje para que sean similares a mí. Entonces, con eso tendríamos un toque más profundo para las historias de terror psicológico. De la misma manera, la ventaja de las historias de terror psicológico es que las podemos utilizar como, pues, para hacer metáforas, para poder tal vez hablar de algunos temas, que puede ser desde el racismo o situaciones de culpa, ansiedades, temores, cuestiones culturales acorde a la región en la que vivamos que puedan ayudarnos. Tal vez el miedo a tener un hijo, el miedo a tener que una vida diferente, ser algo, son miedos que pueden utilizarse para la construcción de estas historias. Asimismo, recuerden, la ventaja de esto es que también pueden ayudarnos a crear finales ambiguos donde la gente dude si lo que ocurrió fue real o si el final es real, ya que en estas historias va a predominar lo que es un narrador poco confiable, es decir, que no sabemos si nos está diciendo la verdad o no. Así que tenemos que tomarlo en cuenta para la construcción de nuestras futuras historias de terror psicológico. Por eso, una de las maneras en las que podemos comenzar a escribir el terror psicológico es empezar con algo cotidiano. Pensemos en algo, una rutina, lo que tú quieras. Una familia que se va de vacaciones a rentar un Airbnb, por decir algo, en una privada. Es una privada normal, no vemos nada fuera de lo normal, vecinos normales, todo normal. Después, lentamente lo vamos desestabilizando. Nos vamos dando cuenta que los personajes se sienten observados, que encuentran cosas que no deberían estar. Podríamos hablar desde cosas de símbolos mágicos o incluso el miedo tecnológico, encontrar cámaras y micrófonos en este espacio seguro y que habíamos rentado para descansar y darnos cuenta que los personajes son observados por alguien. También hay que buscar más que nada el simbolismo, más que nada qué es lo que queremos representar, la falta de intimidad, las supersticiones o lo que sea, para enfocarnos más a esa sensación que al susto barato de tal vez el asesino lo estaba vigilando, el monstruo estaba oculto abajo de la cama. No, sino, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en esta historia? ¿Y qué es lo que le va a pasar? ¿Y a mí me podría pasar eso? Porque esa es una pregunta que tenemos que hacer que en el terror psicológico se plantee en nuestros espectadores. Finalmente, como un ejercicio práctico, es importante que tenemos que hacer esto. Vamos a hacer una microhistoria de terror psicológico. Primero que nada, vamos a escoger una emoción a representar. Puede ser la soledad, la ansiedad, la culpa, el miedo al abandono, lo que tú quieras, el seguir o no un tratamiento, un duelo más llevado, todo puede ser. Luego vamos a usar una situación cotidiana, una cena con alguien, un viaje de vacaciones, una rutina en el gym, el que alguien entró a tu casa, algo que puede ser. Y de ahí vamos a poner
algún elemento que rompa la lógica sutilmente, es decir, todo va bien hasta que aparece el símbolo, aparece el dispositivo, empieza el pensamiento, se ve la sombra, todo esto con la finalidad de poder empezar nuestra historia. Así que pues te invito a que en los comentarios me dejes este ejercicio práctico, a ver qué sale, y lo estaré contestando y leyendo. Así que bueno, si este video te ha gustado, recuerda comentar, compartir y nos vemos en los próximos videos. Espero que este contenido te sea de utilidad.